A partir de este momento, comienza el espacio dedicado al Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Analizaremos y reflexionaremos sobre aquellos temas que preocupan a la sociedad actual, desde la experiencia y el conocimiento de profesionales, con el enriquecimiento de aportes de diferentes especialistas, de reconocimiento nacional e internacional. Bienvenidos al espacio radial del Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. ¿Cómo les va? Muy buenos mediodías, bienvenidos a todos. Aquí estamos, como lo anunciábamos recién, en el espacio del Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral, como todos los miércoles en vivo al mediodía, pero recuerden que también este programa lo pueden estar escuchando un fin de semana porque son los días de repetición, tanto sábado como domingo, para que, bueno, aquellas personas que por ahí estamos en un horario, bueno, complicado por la salida de los chicos del colegio, la salida del trabajo y demás a las 12 del mediodía. En cambio, los sábados y domingos ya, bueno, a las 4 de la tarde ya es otra cosa, es otro clima, también nos pueden escuchar. Bienvenidos, como siempre, les digo, al espacio del IPPL. Hoy tenemos a nuevos protagonistas, ¿sí? No están Roberta, no están las chicas que ya son las habituales, sino que vamos a hablar con otros profesionales a los cuales también ya le damos la bienvenida. Omar Ocampo, ¿cómo te va? Buenos. Hola, Cristian. ¿Todo bien? Tal? Muy bien, bueno, gracias. Ya te presentaste hace un ratito, pero te volvemos a presentar. Y Patricia Mioto, buenos mediodías también para vos. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a estar hablando con ellos algo de lo que adelantábamos la semana pasada, que se trata de la patologización. Ya te empecemos a tratar y medicalización. Hay que empezar a tratar de en principio a aprender a decirlo, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Lo van a estar desarrollando ahora en un ratito los profesionales, pero en principio nosotros los invitamos a que se puedan comunicar con nosotros. Ya tengo el teléfono aquí en mis manos, al 15 55 28 55. Nos pueden mandar mensajes de texto o mensajes de WhatsApp. ¿De qué se trata esto? Bueno, lo adelantábamos un poco el programa pasado, ahora ya nos vamos a meter de lleno, pero lo hemos escuchado así en un lenguaje vulgar cuando los chicos les dan pastillas, ¿sí? Por diferentes comportamientos que tienen. Por ahí a usted le pasa con algún hijo, con algún sobrino, con algún vecino. Tiene alguna persona llegada que estamos hablando de chicos, ¿no? De niños o adolescentes, lo han medicado. Bueno, esto está bien, esto está mal, cuándo corresponde, cuándo no. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy, y también vamos a estar entrevistando al doctor Juan Alberto Reichenbach, que es un especialista, es un pediatra especialista, pero eso, bueno, para la segunda parte del programa. En principio, ¿por dónde empezamos? Por hablar de cómo podemos empezar a desarmar el nudo del tema, Patricia. A mí me parecería bueno poder definir el concepto de patologización y medicalización, del cual le vamos a dejar a Omar esta primera parte. ¿Cómo no? Bueno, a ver, en palabras muy simples, patologizar es hacer de algo, una patología, una enfermedad, de algo que no lo es. Bien. Estamos hablando de que se nombra de este modo como una enfermedad, como un trastorno, situaciones problemáticas que no son propiamente una enfermedad. Actitudes, comportamientos que por ahí no son enfermedades, en principio ya se los está vinculando con una enfermedad. Exacto. O un trastorno. Perfecto. Hoy seguramente todos hemos escuchado por algún lugar TDA, TDAH, ¿no? Trastorno déficit de atención, trastorno oposicionista desafiante, estas siglas TEA, trastornos del espectro autista, que circulan no solamente en los espacios de salud, sino también en el ámbito escolar y en las redes. Claro. Sobre todo, sí. Digamos, hoy lo hablábamos antes del programa, antes de comenzar, cuando estábamos charlando un poquito la previa, y decíamos esta modalidad, que es muy del siglo XXI, de
ante ciertas características, síntomas y demás, lo primero que hacen los papás o las personas es ir a Google y fijarse, ¿no? Preguntarle a Google. Preguntarle de hecho, a Google. Justo estábamos mirando, esto está al alcance de la mano de cualquiera, que si uno escribe en Google TDAH, que es este trastorno por déficit de atención, una de las cosas que señalan en el primer resultado es, si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura. Claro. Al margen de que la información de Google, por supuesto, es bastante... no es rigurosa, digamos, claro, pero sí es algo que impacta mucho en la vida de todos nosotros. Lo que consultamos ahí muchas veces aparece como certero, ¿no? Exactamente. Y esto de TDAH, ¿qué es? El chico que por ahí no presta atención, que va a la escuela y digamos, no puede concentrarse. Sí, el TDAH es una sigla, es una nomenclatura que es homogeneizante, digamos, como que simplifica algo que es mucho más complejo en el niño, en la niña, en el adolescente, que tiene que ver más cosas que esto de no prestar atención o de ser un niño activo, inquieto, muy activo, inquieto, acelerado. Estas cosas que en esta época estamos todos como muy acelerados, ¿no te parece? Sí, totalmente. Sí, ¿no? Obviamente. Y el niño forma parte de la sociedad, sí, naturalmente. Y los niños muchas veces pasan a ser esos, como dice Alicia Stolkiner, esos seres que molestan. O también Beatriz Janín, que es una autora de la cual nosotros prestamos mucha atención y leemos, ella dice, son seres que molestan muchas veces en esta aceleración de los adultos. Entonces, hay como una cierta preocupación, hay como una cierta dificultad de pensar a estos niños, a estas niñas y a estos adolescentes en una época, en un momento de sus vidas que están construyéndose, claro, que están en un momento de transformación. Entonces, los diagnósticos apurados, los diagnósticos que justamente que homogeneizan, ¿no? Que trabajan desde la sigla, porque hasta en la aceleración del nombre y de decir lo que el niño o la niña o el adolescente tiene, lo reducimos a tres letras. ¿Te das cuenta qué significativo que es esto? Totalmente. Digamos, no es ingenuo. Claro, no es ingenuo. Hay un asunto que es cómo está armado esto de estas siglas, estos nombres y qué impacto tienen esto, que no salen de la nada tampoco. Claro. Siglas como el TDA, el TEA, el TOD, hacen parte del DSM. El DSM es un manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales, que es de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos y que tiene mucha influencia por lo menos en Occidente, claro, a nivel del diagnóstico y del tratamiento. Bueno, pero por ejemplo, lo que dice... Perdón, sí, desde una mirada de la salud que tiene que ver con esta cuestión como endiosada, ¿no? Esto claro, lo que dicen ellos es como una verdad que no se cuestiona. Que no se cuestiona. Exacto. Bueno, a lo que decía es... el niño inquieto, el niño que es hiperactivo, que le gusta jugar, enseguida se lo rotula, lo que me están diciendo. Se lo rotula, claro, y no solo eso, sino que también ya enseguida se lo enferma o, como decía, se lo patologiza. Sí. Exactamente. El asunto es qué hacemos o qué podemos hacer cuando a veces, como decía Patricia, molestan ciertas cosas, o también cuando uno ve que un niño o una niña tiene un malestar, ¿sí? Claro. No le está pasando bien por algo. Bien. El asunto es poder ahí hacer una pregunta, y es ¿qué le está pasando a este niño o a esta niña? ¿De qué se trata eso? Y no ceñirnos estrictamente a lo que son los signos, las cosas que vemos, ¿no? Claro. Si se mueve para acá, para allá, si aletea, si no para de hablar, si no presta atención. Digo, todo esto son como
signos o síntomas que ven las maestras, que se ven en la casa, que ve la familia, pero que en realidad no dice nada de lo que le pasa a ese niño o a esa niña. Claro. Es decir, el DCM, lo que decía hace un ratito, funciona de ese modo. El DCM es simplemente un manual diagnóstico que tiene unos signos, agrupa fenomenología, digamos. Por categorías. Por categorías, entonces hay un listado y dice, ¿no? Si el niño hace esto, hace aquello, hace lo otro o no hace esto por tanto tiempo, es tal diagnóstico. Tal diagnóstico, pero claro. no habla de nada de la problemática que pueda llegar a estar teniendo un niño, su familia. Lo que está en el fondo, digamos, lo que está atrás de lo que el niño muestra, digamos. Exacto. Bueno, y voy a invitar al principio a que nos escriban, nos manden mensajes. 15 55 28 55 es el teléfono, lo reitero porque nos pueden hacer preguntas. Es un tema muy interesante. Seguramente tienen por ahí incluso algún hijo o algún chico muy cercano que tiene actitudes que por ahí les llaman la atención o que le han dicho, mira, tu hijo tiene tal cosa, tu hijo tiene tal otra, y en realidad no. Y nos pueden preguntar, para eso también están los profesionales. Digamos, ¿cuáles síntomas hay que tener en cuenta o qué actitudes del chico podríamos encauzar en decir, bueno, no, esto es para prestarle atención, esto ya no rompió o excedió la barrera de lo que está bien o de lo, entre comillas, normal, digamos? Sí, lo que pasa es que es una pregunta un tanto difícil de responder, porque justamente a lo que apuntamos es a una perspectiva de derecho. Es decir, a ver, el niño es un niño, una niña, un adolescente sujetos a transformaciones. Estas transformaciones tienen que ver con el contexto en que este niño, esta niña y este adolescente viven, que es el contexto social. Claro. Está inmersos dentro de una familia, de instituciones educativas, de clubes, de el barrio, sus grupos de pares. Digamos, hay que ver qué pasa con ese niño, con esa niña, con ese adolescente en ese contexto social. En esa complejidad. En esa complejidad, diciendo, ¿no? Exactamente. Que no se puede reducir a una única causa algo de lo que le esté pasando al chico. Sin embargo, con relación a esta pregunta, uno en esta vía de la singularidad que decíamos hace un rato, es ahí en el uno por uno, ver si ese niño o si esa niña está expresando algún malestar, algún sufrimiento. Claro. Que las actitudes que demuestra sean por algún sufrimiento, algún malestar, como vos decís, o que por ahí forman parte de sus características como niño y solo claro, eso, ¿no? Claro, hay como dos situaciones por las que normalmente se llega a esto de los diagnósticos y de la patologización. Uno es que realmente haya problemáticas, que el niño esté teniendo algún sufrimiento, algún malestar, y que se trata de problemáticas que en principio tenemos que abordar como complejas, es decir, que tienen múltiples determinantes, que pueden ser, como decía Patricia, atravesados por lo social, por lo psíquico, por lo familiar, por lo escolar, ¿sí? Esto como una de estas vías. Pero lo otro es que hay procesos propios del crecimiento de la constitución, claro, por supuesto, subjetiva, los aprendizajes, los encuentros con los pares, la muerte de un familiar, los primeros encuentros con el amor, y que eso también puede llegar a caer en... Y uno no puede hacer un diagnóstico de por vida, justamente por esto que planteaba Omar, ¿no? Claro. Porque es un sujeto que está viviendo en ese preciso momento estas cuestiones que pueden ser transformadas. Entonces, por eso es esta frase que yo que dijiste más temprano en el programa anterior, que todos los diagnósticos en la infancia y en la adolescencia se escriben con lápiz. Claro. Para poder ser borrados, totalmente. no que queden como un rótulo. Lo que está hoy, mañana puede cambiar. Puede cambiar, por supuesto. pero exactamente.
Y vemos, y esto es lo que a mí como psicopedagoga y a Omar como psicólogo de niños nos preocupa terriblemente, es cómo los niños son diagnosticados en las escuelas, por ejemplo, y piden los informes escritos, piden los informes con el diagnóstico escrito, diagnóstico e informe, legajo escolar de ese niño, de esa niña, que queda de por vida, digamos, pasa de grado a grado, y después si pasa a otra escuela, va a esa otra escuela con ese rótulo y le queda el estigma. Exactamente. Sí, le queda el estigma. Exactamente. Guarda que cuidado que este chico viene de tal escuela con déficit de atención, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y justo podía haber coincidido que no sé, le había fallecido su mascota, por ejemplo, y el chico... Por eso hablábamos de los procesos propios del crecimiento, de la vida misma. Por supuesto. Porque se trata de poder hacer diagnósticos en situación, en contexto, teniendo en cuenta estas variables y los tiempos. Bien. Es decir, que el diagnóstico es algo que es importante en un proceso terapéutico, vamos a decir, porque orienta las intervenciones, porque ayuda a acercarse al problema, a sus causalidades, a las múltiples cosas que están interviniendo, y en base a eso poder hacer algunas intervenciones. Bien. Porque ayuda también a qué dispositivo, como terapeutas, como profesionales del área, se proponen para trabajar en determinados casos. ¿No? Pero en ese sentido, una cosa es un proceso diagnóstico, ¿sí? Algo que está escrito con lápiz y que se puede borrar, modificar, poner hipótesis, ideas que luego se van cambiando o que van surgiendo nuevos elementos a partir de, por ejemplo, cuando uno tiene entrevistas con la mamá, con el papá, con la abuela, con la escuela, con con el pediatra, ahí hay variables. Se va construyendo, va pasando el tiempo, el chico o la chica se van encontrando con diferentes situaciones y esto se va modificando, el diagnóstico mismo y las intervenciones. Ahora, eso como proceso diagnóstico. Otra cosa son estos diagnósticos que señalábamos al principio, que funcionan al modo de etiquetas y de rótulos, ¿sí? Que tienen una enfermedad. Claro, y que se ponen de manera indiscriminada, desconociendo todas esas otras variables. O sea que vos podés hacer un grupo de 10, 100 o 1000 niños, niñas, que presentan tales comportamientos y tener todos ese mismo rótulo, pero no hay ninguna persona, ni niños, ni en la infancia, ni en la adolescencia, tampoco en la adultez, ninguna persona que sea igual a otra o que sufra por lo mismo, o que sus problemas sean los mismos que los otros. Bien, bueno, quiero invitar, porque seguramente del otro lado nos están escuchando mamás, papás, tías, tíos, abuelos, personas cercanas a chicos que han tenido esto que cuentan los profesionales de patologización, de que enseguida le atribuyeron o lo etiquetaron con una enfermedad, ya sea por haber sido inquieto, porque no prestaba atención en la escuela. Bueno, quiero que nos cuenten su experiencia. 15 55 28 55 es el teléfono al cual nos pueden estar escribiendo y nos pueden hacer sus consultas o también contarnos su experiencia. Esto es algo muy de la actualidad, es muy de las últimas épocas, muy de los últimos tiempos de, como decían los profesionales, atribuirle una enfermedad a ciertas actitudes de un niño, sobre todo sin evaluar lo que está detrás, ni tampoco por qué el chico actúa de determinada manera. Bueno, como para ir cerrando, porque después me gustaría meterme ya en lo que es la medicalización, ¿no? Porque hasta acá estábamos hablando de la patologización, ahí me va a salir, para el final del programa me sale. Pero ahora vamos a hablar de la medicalización, porque digamos, detrás de la posibilidad de una enfermedad viene la pastillita, ¿no? Sí. Vendría a ser de esta manera, funciona así. Algo de eso hay. Y yo, mira, te voy a leer
porque es muy cortito, pero es muy significativo, de un psicólogo social diplomado en corporeidad, Carlos Trossman, que nos informa y nos dice, y esto también ahora últimamente Alicia Stolkirchner lo sacó también, la industria química, la que marca las políticas de salud, produciendo medicamentos, y muchos sospechan que también enfermedades como la gripe, el VIH y SIDA o el TDAH, trastorno de deficiencia de atención con hiperactividad, son medicalizados. En este último caso, la sospecha fue confirmada. Esta enfermedad infantil fue incluida en el DSM, este manual que hablábamos anteriormente, ¿no? En 1968 fue reconocido gracias a los esfuerzos del reconocido y premiado psiquiatra norteamericano Leon Eisenberg, quien pocos meses antes de morir, y acá viene lo interesante, confesó en un reportaje a la revista alemana Der Spiegel que el TDAH es un ejemplo de enfermedad ficticia. Un estudio indica que en Alemania el uso del medicamento específico que se utiliza para tratar el TDAH se incrementó de 34 gramos por año en 1993 a 1.760 kilogramos en 2011. Impresionante. Estamos hablando de una enfermedad, primero, que no existiría, y después la cantidad de producción, ¿no?, de ese medicamento. ¿Y esto qué es? Además, en 1993, él lo dijo, claro, que había sido una enfermedad ficticia. Creada para un laboratorio. Sí, para vender pastillas, básicamente. Digamos, entonces, pero esto, a ver, hay toda una corriente, me imagino, de médicos que recomiendan estas pastillas, porque me imagino que como cualquier otro psicofármaco se debe tener que comprar con prescripción médica. Entonces a alguien la recetó, ¿no? Hay como una corriente de profesionales que van apostando a medicar a los chicos. Sí, acá quisiera hacer una diferencia, así como hicimos entre estos diagnósticos que funcionan como rótulos o etiquetas y un proceso diagnóstico, también entre medicar, como un acto médico responsable, claro, y medicalizar. Ahí está, a ver. Sí, ahí hay un abismo. Ajá, bien, vamos a partir entonces de la diferencia. Hay casos donde las situaciones, los problemas o el malestar son realmente muy graves, y ocasionalmente puede ser necesaria una indicación por parte de un psiquiatra de alguna medicación por cierto tiempo, como algo que acompañe además un proceso terapéutico, ¿sí?, de abordaje de esa problemática. Claro. Porque ningún medicamento psiquiátrico cura nada, ¿no? Es como en otros ámbitos, digamos en la salud, donde un antibiótico dado por tantos días te cura tal infección. En este caso es un paliativo. En este caso es algo que puede permitir la posibilidad de la palabra o de la intervención de un equipo terapéutico, cuando a veces no se puede. Pero eso en casos graves y en casos muy particulares. ¿Sí? Ahora, donde además hay un diagnóstico complejo, no por solamente un equipo interdisciplinar. Bien. Esto es lo importante. Perfecto. En esos casos estaríamos hablando de algo aceptado o que se puede llegar a realizar. Claro. Ahora, la medicalización. La medicalización ya es un problema que tiene que ver con factores políticos, sociales, económicos, como esto que hablábamos de las farmacéuticas, donde está la producción, la distribución, o la indicación muchas veces indiscriminada o no responsable o abusiva de psicofármacos, en particular de lo que estamos hablando, de los casos de chicos, niños, niñas, ¿sí? Cuando además hay algunos de estos psicofármacos, de los más comunes, tienen graves efectos en
en otros ámbitos de la salud, claro, de la salud de la persona y de sus vínculos. Claro, de alguna manera ante un eventual o digamos, el chico que entra en determinado parámetro de lo que decíamos, determinado rótulo de enfermedad, ya enseguida se le da una pastilla. Esto sería medicalizar, claro, ir repartiendo, exacto, justamente medicamentos sin demasiado estudio previo. O sea que sería como esta lógica de ante determinados signos o síntomas con relación a la atención, al movimiento, al habla, a diferentes cuestiones observables en un niño o en una niña. Uh-huh. Ante eso, primero un diagnóstico de etiqueta, un rótulo y en muchos casos, consecuentemente, un medicamento. ¿Sí? Que iría en la vía de esos signos y de esos síntomas. Es decir, si hay mucho movimiento del niño, que da vuelta, corre, no para, entonces el medicamento apunta a justamente a bajar esa actividad, pero no está apuntando a una problemática por la cual pueda este niño estar realizando esta, mostrando esto, haciendo algo. Así vemos chicos que están medicados por, como decíamos, porque no prestan atención, porque son hiperactivos, porque son... porque no se porta bien. Porque molestan. Porque algunos... también hay una cuestión que los que quedan quietitos, los que no molestan, parece como que no hay problemas, claro, o no hay conflicto, ¿no? Son supuesto. Los invisibles. Y a veces es mucho más grave, ¿no? Mucho más grave, sí, pero nunca, en ningún caso, pueden ser medicados desde un solo diagnóstico, uh-huh. ¿Sí? La complejidad del diagnóstico es muy importante para medicar a un niño. Bueno, les pregunto esto en función, ya para ir cerrando el bloque, así podemos meternos con la entrevista en un ratito, pero estoy pensando en la familia, en la mamá, en el papá, que de algún profesional o en la misma escuela, porque me imagino que muchas de estas cosas se detectan en el ámbito escolar, le dicen, tu hijo tiene tal etiqueta, ¿no? Tal enfermedad, tenés que darle tal cosas, o un médico se lo dice. ¿Qué puede hacer ese papá? Porque me imagino que debe ser chocante ver a tu chico que todos los días tiene que tomar una pastillita desde tan temprana edad. Ahí tiene que intervenir, digamos, un poco revolucionarse ante eso el papá y decir, no, voy a hacer otra consulta, voy a llevarlo a un especialista. En realidad acá lo que habría que apuntar es a la medicina hegemónica, ¿no? Uh-huh. Y plantearse empezar a preguntarse si la medicina o el pediatra o el neurólogo es el único que tiene la verdad en cuanto a esto. Uh-huh. Entonces, acá tenemos una maestría en la Facultad de Medicina, que es la maestría en salud familiar y comunitaria, y que esto después nos va a responder un poco sobre esto Juan Reichenbach, que tiene una mirada y una perspectiva de una mirada de salud comunitaria, ¿no? Entonces, cuando un papá se presenta ante este ejemplo que vos diste recién, o ante estos casos donde su niño es medicado, poder tener otras consultas y poder tener otras miradas de los profesionales es muy importante. También desde la perspectiva de derecho que decía Patricia al principio, es decir, que los padres, madres, también tienen el derecho de consultar, de tener una segunda opinión. Esta problemática es algo que ha ido teniendo más relevancia en los últimos años. De hecho, hay una organización o un foro que se llama el Fórum Infancias, que está en todo el país y que de hecho acá en Entre Ríos tiene dos sedes, una en Gualeguaychú y una en Concordia, que son agrupaciones de profesionales de este ámbito, ¿sí? De la salud, de la educación, médicos, psicólogos, pediatras, trabajadores sociales, que se vienen preguntando y pensando, no solo preguntando, sino proponiendo otros modos de abordar estas problemáticas. O sea, que no es la única opción medicar a un niño, no es la única opción que un niño tenga
tal o cual diagnóstico, TDA, TDO, TEA, y tampoco es así que eso sea para toda la vida. Por supuesto. Muy bien, bueno, vamos a hacer la pausa, pero les recuerdo, pueden comunicarse con nosotros al 15 55 28 55, mandarnos mensajes para preguntar sobre esta temática que estamos hablando hoy, patologización y medicalización de la infancia, y me salió, ¿Y te salió? Me salió, ¿viste? Muy bien. Me salió. ¿De qué se trata esto? Bueno, cuando a los chicos les diagnostican alguna enfermedad, lo rotulan con alguna enfermedad y posterior a eso viene, bueno, tómate esta pastillita. De eso es lo que estamos hablando hoy y vamos a tener una entrevista con un profesional, pero después de la pausa. El IPPL llegó a la radio. Todos los martes, de 12 a 13, reflexionaremos sobre temas de psicología que le interesa a la sociedad actual. Entrevistas con grandes maestros especialistas de reconocimiento internacional. Psicoanálisis de películas. Conversaciones con los oyentes, donde podrán preguntar, opinar, sugerir temáticas vinculadas al campo de la psicología y el psicoanálisis. Derribaremos mitos con respecto a la psicología y el comportamiento humano. Esto y mucho más todos los miércoles de 12 a 13. En el espacio del Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Escúchanos en Radio 9, 96.9 o a través de www.radio9digital.net. Con el doctor Juan Alberto Reichenbach, que está al aire, pero antes de eso, Patricia, vos querías dejar como una introducción, ¿no? Uh-huh. para la entrevista. Sí, bueno, Juan Reichenbach escribió varios libros, uh-huh, pero entre ellos uno del cual yo tengo, que es De niños, de anónimos y de esperanza. Y hay una frase que nos lleva al tema que vamos a hablar con él. En su página 82, él escribe: la meta final es la de lograr, en los próximos años, la necesaria mutación de la cultura de la enfermedad a la cultura de la salud. Fantástico. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos mediodías para usted. ¿Cómo te va? Buenos tal? días para ustedes. Bueno, ahí decía Patricia, ¿no? Esto es cultural, entonces, de acuerdo a lo que usted dice, lo de la medicalización y la patologización de los chicos. Y mirá, la principal dualidad ahí es la enfermedad versus la salud. Uh-huh. La enfermedad es un buen negocio, mírelo de donde lo mires. La salud es el futuro, sin duda, para los hijos, para nuestros hijos, para los adultos también. Pero antes de ello, debemos incorporar otro concepto, que es el concepto del sujeto de derecho, el concepto del niño, en este caso como sujeto de derecho y no como individuo de la enfermedad, por así decirlo. Claro, hoy lo hablaban los especialistas acá, ¿no? Esto del sujeto de derecho, y no de hablar de que le pasa un montón de otras cosas antes de tener que rotularlo con determinada enfermedad o determinada característica o determinado trastorno, como se está utilizando ahora, ¿no? Mira, en lo que se refiere a la salud mental, que es lo específico entre ustedes, y diría que el concepto es abarcativo para otros ámbitos de la medicina. Sin duda, esto de la clasificación y las series tiene mucho de tufillo esta clasificación para vender, ya sea estudios de diagnóstico, para vender laboratorios, para vender psicofármacos. Uh-huh. De allí de que es importante para nosotros, sobre todo los pediatras, que somos el primer eslabón con la familia y con los hijos, poder discriminar claramente que nosotros estamos atendiendo a un sujeto y no a un individuo, en este caso diría, o un sujeto cargado de síntomas. Claro. No nada con la placa de síntomas, simplemente tenemos que buscar la causa, ¿no? Claro. Prevenirla. Sí. Hola Juan, te habla Patricia Mioto, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bien. Vos recién dijiste algo muy importante y que a nosotros por eso nos gustaba tener tu palabra autorizada en esta perspectiva del derecho, es que dijiste que el pediatra es
el primer eslabón en la familia de un... Y en lo que es la salud, el derecho a la salud de un niño, de una niña, de un adolescente. Esto es importante, y es importante poder tener una perspectiva desde la cual vos conocés perfectamente y que nos gustaría que nos hables un poquito, que es la perspectiva de familia y comunidad. Mira, sin duda, la expresión humana es la única biológica, digamos, que requiere una asistencia durante varios años. No conozco ningún niño que pueda, de los primeros meses, prescindir del cuidado materno o del sustituto. Lamentablemente, después es incorporado un sistema de valores y tradiciones, relacionados con la homogeneización, con la normatización. De allí que pareciera que aquel que padece alguna mínima digresión mental es anormal, por así decirlo. Lamentablemente las instituciones también se encargan de que eso persista, ¿no? Y me refiero a las guarderías, a las escuelas, a las universidades. Sin duda, hola, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Perdón. Sin duda, nosotros tenemos una obligación, los pediatras digo, tenemos una obligación suprema, porque hay que saber discriminar rápidamente, y desde la clínica, te diría de Foucault, si querés, desde la clínica hay que discriminar claramente que el psiquiatra, en el caso de la salud mental, lo único que hace es ver y muchas veces mitigar normativamente y artificialmente, digamos, muy controvertido, ustedes lo saben mejor que yo, situaciones que lo único que hacen es incorporar al niño a la parafernalia de los psicofármacos por el resto de sus vidas. Sin embargo, los psicoanalistas en general tienden a buscar la identidad de ese sujeto, tienden a escucharlo y asumen de alguna manera que obviamente los síntomas no son clasificables, que cada uno tiene su propia identidad, si es que tiene la suerte de tenerlo, porque nuestro país hay muchos niños sin identidad, y que ese niño tiene derecho a expresar sus sensaciones relacionadas con su propia subjetividad, con el entorno familiar, con el entorno ambiental en el cual vive. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias en lo inmediato que puede traer medicalizar a un niño que no lo necesita, en lo inmediato y en el futuro, ¿no? Mira, la verdad yo te puedo hablar como un clínico general, pero yo creo que, como en tantas otras cosas en la medicina, en lo que se refiere a algún malestar psíquico, la medicación es prácticamente innecesaria, excepto en casos graves, que son los menos, por suerte, los que uno ve. Se puede medicar a mansalva a un niño porque molesta en el aula, o porque se peleó con los compañeros, o porque tiene una bulimia. Es por parte de un sistema, digamos, organizado perversamente, te diría, casi, para aplacar las subjetividades y ponernos a todos en la pared, como en The Wall, para que no transgredamos ni lo que pasa en la sociedad, y por otro lado tampoco que nos dejen expresar cuál es nuestra real cuál es la real motivación de los síntomas que ese niño pueda tener. Para nosotros es muy difícil derivar, porque derivar a los psicoanalistas o a los psiquiatras, yo de hecho en mis 41 años de médico jamás tuve la suerte de derivar un niño a un psiquiatra. Yo creo que hay todo un trabajo interdisciplinario ahí que debiera haberlo, entre el pediatra, el psicoanalista, el psiquiatra si fuera necesario, pero con una absoluta racionalidad humana, ¿no? Además del negocio, me imagino que es clave tener paciencia, ¿no? En los tiempos del chico. Tengan la menor duda, todos sabemos que incluso una misma manifestación de malestar psíquico puede variar en distintos momentos de la vida del paciente. O sea, un niño que no se alimenta cuando es pequeño es un bulímico cuando es grande, o un niño que tiene conductas agresivas después se transforma en un pasivo o un deprimido. Te quiero decir, cada uno, por suerte, el sujeto tiene síntomas que están relacionados con su propia identidad, y es precisamente a eso lo que hay que apuntar, y no aplacarlo con una medicación el resto de sus días. Claro, por supuesto.
Juan, vos recién hablabas de esto de poder trabajar en red, ¿no? Que no es, como propiedad privada del pediatra o del psiquiatra o del neurólogo, un niño, una niña, ante una determinada problemática, y que hay que verlo en red, ¿no? Esto que trabajamos en la maestría, porque quiero decir que Juan Reichenbach es docente de la Maestría de Salud Familiar y Comunitaria de nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos, del cual tuve el gusto de ser alumna y de aprender muchísimo de él, así que es un gusto. Bueno, ahora vamos a tratar de restablecer. Pero decíamos es un gusto haberlo tenido, porque es una persona sumamente capaz, con una mirada de la cual estamos totalmente de acuerdo, tanto Omar como el Instituto, el IPPL. Él decía algo muy importante, y era de escuchar estas manifestaciones, claro, o estas cosas que aparecen como sintomáticas, poder escuchar a los niños. Sí, otra vez tenemos el contacto entonces con el doctor. Uh-huh. Sí, Patricia, vos hablabas de la importancia de trabajar en red, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Se ve que nos interceptó alguno de la industria psicofarmacológica. Seguramente. Alguna conspiración, alguna conspiración. Sí. Bueno, le quería decir a Patricia que los conceptos fueron los mejores alumnos, con algunos otros más que no voy a nombrar de la maestría, me refiero. Uh-huh. En lo que se refiere, digamos, al trabajo interdisciplinario, y es tan difícil como no admitir que todas las ciencias de la salud lamentablemente son absolutamente egoístas, cerradas, encabezado por el médico, por supuesto, ¿no? Pero cada uno tiene su bolichito y tiene esa incapacidad, en contra del paciente, obviamente, o en contra del doliente, de poder trabajar mancomunadamente en búsqueda de una solución común. Nos falta mucho para eso. Yo me pasé la vida, tengo 41 años de pediatra, me pasé la vida virtualmente desde las academias, intentando lograrlo, pero es muy difícil. Bien, doctor, ya como para ir finalizando y agradeciéndole por este tiempo, ¿qué se le puede decir al familiar, al papá, a la mamá de aquel chico o chica, o de aquel niño o niña que le dicen que su hijo tiene determinada enfermedad y que tiene que tomar todos los días determinada pastilla? Lo primero que tienen que hacer es intentar negar ese preconcepto, porque no es lo más frecuente, para nada es lo más frecuente. Habrá que revisar los profesionales que lo atienden, habrá que hablar claramente con el pediatra, que muchas veces no entiende demasiado, y esa es la verdad de los hechos. Uh-huh. Habrá que consultar a un psicólogo, diría yo en principio, que tenga una orientación de esta que estamos charlando en este momento. Uh-huh. No a la medicación, no a los psicofármacos en la infancia, por supuesto en el adulto tampoco, pero no olvidemos que esa industria farmacéutica es una... precisamente los psicofármacos son los que más se venden en el mundo. Sí. Y ahí esto de transformar la cultura de la salud, de la enfermedad en la cultura de la salud, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias y muy amable por esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un beso. Hablábamos con el doctor Juan Alberto Reichenbach. Él es médico y doctor en medicina de la Universidad de La Plata, especialista en clínica pediátrica, jefe de residentes del Hospital de Niños de La Plata. Ha sido parte del Ministerio de Salud, también de la provincia de Buenos Aires. Y como decía Patricia, es quien llevaba a cabo la maestría en salud familiar y comunitaria. Una de las materias que tenía que ver justamente con infancia y adolescencia. Claro, y bueno, ¿cuánto tiene que ver, no, lo que vos le decías, esto de que la formación del médico sea de esta cuestión de más del médico de familia como se utilizaba antes? Exactamente. Y de eso se trata, ¿no? De terminar con la medicina hegemónica, uh-huh, como esto de el médico como el Dios, el que y trabajado como un uno, ¿no? Uh-huh. Sino claro, que la idea es trabajar desde una medicina en red, ¿no? Claro, porque esto es lo que decía
decía Patricia, el reduccionismo a lo biológico o a lo neurobiológico, que es algo que además está muy en boga hoy. El tema de lo neuro y de lo científico, que sin negar los avances que haya en la ciencia y en la medicina, esto puede llegar a justamente a coartar la libertad, el crecimiento, las posibilidades de expandir la subjetividad de los niños, las niñas y de todos. Es algo que no queda solamente en la infancia, ¿no? Claro. Sino como todos estamos atravesados por esto. A mí me gustaría, como para ir cerrando, decir, quedarme con esta frase que dijo el doctor, hacer otra consulta, consultar a un licenciado en psicología que esté relacionado con esto, y de la manera que abrimos el programa, que el diagnóstico de un chico está escrito con lápiz. Lo que puede ser hoy, mañana no, o viceversa, ¿no? Me parece que ahí está la clave. Una cosa, Cristian, para que no quede esto suelto. Algo de esto de escuchar, que vos preguntabas hace un rato, cómo hace una mamá, un papá, la familia para saber cuándo consultar. Cómo poder escuchar algo de lo que está diciendo el niño y cómo también los padres y madres pueden ver cuándo están siendo escuchados por quien los atiende. Es decir, hay modalidades que cuando una familia llega a consultar por algo que le pasa a su hijo, los hacen completar un formulario, una planilla. Esto mismo pasa en las escuelas. Claro, ¿no? Entonces completar un formulario, una planilla, no es escuchar al niño ni a su familia. Es algo estandarizado que no tiene en cuenta las diferencias propias de los humanos, digamos. Claro, y tampoco me imagino, a ver, es como señale o marque con una cruz la siguiente enfermedad que usted tenga. Claro, como un múltiple choice de patologías y de enfermedades que tal vez no es ninguna de esas y terminás poniendo alguna como para, bueno, estoy dentro de esto. Más esto pasa, esto en los niños y en las niñas pasa en las escuelas, ¿no? ¿Cuántas veces se les hace llenar un papel, una planilla, y no se los escucha, o los docentes piden solamente el informe para ser guardado, rotulado, y en realidad ese niño, esa niña no fueron escuchados, esos padres no fueron tampoco escuchados ni fueron informados en relación a lo que le pasa a ese niño, a esa niña en la escuela. Digamos, la escucha, y como yo siempre digo, que se lo digo a mis alumnos, no hay que oír, porque el oír es algo biológico, oímos un montón de cosas. Totalmente. Hay que escuchar, saber escuchar. No hay que ver, porque ver se ven muchas cosas, hay que mirar. Y tocar al otro, no para manipular, sino con amorosidad. Absolutamente. Patricia Miotto, bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Omar Ocampo, lo mismo. Bueno, vengan más seguido, porque han acaparado, digamos, el staff titular, muy entre comillas. Bueno, cuando nos lo permita la directora del Instituto IPPL, la licenciada Roberta Gorinic, ahí vamos a venir. Y seguramente en un tiempito estaremos de vuelta, porque este y otros temas dan para mucho más. Para mucho más, sí, claro que sí. Todo lo que tenga que ver con la infancia, tengo la certeza de que es un tema más que interesante para la audiencia. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en un programa más del Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Como siempre, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a partir de las 12. Recuerde que este programa se puede volver a escuchar el fin de semana, el sábado y el domingo a las 16, y también lo subimos a YouTube, así que si usted pone IPPL o Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral en YouTube, puede estar escuchando no solo sino todos los programas que viene teniendo este ciclo, que van así como algo de 9 o 10, y hemos tratado temáticas de las más diversas, desde duelos, separaciones, orientación vocacional, celos. Hoy que estamos hablando de la medicalización y la patologización de la infancia, bueno, ahí están todos los programas. Muchas gracias, hasta el miércoles que viene.
Este es el espacio radial de IPPL, Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral.